buen día. Estamos con el licenciado Rodolfo Bello, Nachón, quien estuvo impartiendo la conferencia magistral Líderes con Sentido Humano dentro del cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario de Sistema Educativo Valladolid, quien organiza junto con de Multiversidad Latinoamericana. Pues bien, licenciado, aunque tengo esa duda ahorita, ¿es ingeniero, licenciado o ambos? No, soy licenciado porque tengo licencia para conducir. Nada Entonces más. estoy licenciado. No, soy ingeniero. Ingeniero. De hecho, se le Bien. dice licenciatura en ingeniería, pero no pasa nada. Es parte de la nueva terminología que usan ahora La las educación, universidades, sí. la educación en sí. Pues bien, ingeniero, esta temática sí causa gran impacto el escuchar que cómo el tener esa misión en los mismos educadores para transmitir quizás a través de sus competencias lo que es ese sentido humano, esa emoción, lo que usted manejaba, esa alegría, esa pasión, que al final de cuentas viene a redondear a que un estudiante lo formemos o lo conduzcamos hacia liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar en primera causa si es el docente quien tiene que ser un líder, como es su temática, un líder de sentido humano, o es el alumno que tiene que tener ese sentido humano para esa predisposición? Qué buena pregunta. Mira, las nuevas tendencias hablan del no liderazgo. O sea, al principio las tendencias o las teorías de liderazgo hablaban de que debía de haber una persona que fuese la persona que lidereaba, guiara, encaminara a todo un grupo. Ahora la tendencia dice que todos somos líderes y que todos tenemos un llamado y que todos podemos hacer cosas, que todos debemos de crecer, que no debe de haber una persona por arriba de otra o alguien que guíe a otros, sino que cada quien tenemos que elegir nuestro camino y hacer un esfuerzo. Entonces, siguiendo esa tendencia, la verdad, el profesor en el salón de clase es un ejemplo, y le guste o no, ya tiene un poder, una posición, una postura que lo hace ejercer un tipo de liderazgo, que es, por ejemplo, puede ser el autoritario o puede ser el liderazgo por convicción. Si ya está allí, mi propuesta es que debe ser un ejemplo y debe de inspirar a sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, el profesor debe de esforzarse por ser un líder y buscar que sus alumnos, que cada uno de ellos por sí mismo ejerza liderazgo en lo que decida hacer. Si hay uno que le encanta el deporte, pues que a lo mejor sea bueno para eso, otro la música, a lo mejor otro las matemáticas o la palabra, etcétera. En ese sentido, te diría que la respuesta es que ambos, pero que quizás empieza con el profesor y se transmite a los estudiantes. Ok, de acuerdo. En ese mismo tenor, ¿en qué niveles educativos considera usted, por su experiencia, por su conocimiento, se debe de iniciar ya para transformar o conducir, mejor dicho, ¿verdad? Conducir a ese pequeño ser humano o a ese joven, a ese adulto? ¿En qué momento o puede ser en cualquier etapa? Yo digo que en cada una se dan ciertas cosas. En el jardín de niños es quizás lo más importante de la parte social. El niño aprende a socializar con otros. En el jardín del niño, el niño aprende autoestima. Entonces la parte del el self, de la congruencia de uno mismo y relacionarme con los demás, se da en el jardín de niños. En la primaria y la secundaria empieza a obtener retos mayores, empieza a crecer en conocimiento, empieza a retarse a sí mismo. Digamos que empieza a darse la interdependencia o la independencia. En la adolescencia se van considerando, se van decantando sus gustos, sus deseos por seguir adelante, sus sueños en la vida, etcétera. En la preparatoria y en profesional, en preparatoria se da mucho la solidaridad, la lealtad, la amistad,
Y en lo que es profesional, lo que nosotros le llamamos la razón de ser o la esencia en la vida. Hay un autor, yo lo mencioné en la conferencia, que se llama Fernando Corominas, que habla sobre los instintos guías y los periodos sensitivos, y te va hablando de cada uno de esos periodos sensitivos, de épocas de vida, en donde van sucediendo diferentes cosas. Ahora, el liderazgo se da en todo momento. Del niño, desde que ya empieza a interactuar con otros niños, empieza a ejercer su manera de ser y por ende su liderazgo. Y en cada etapa tenemos que ir reforzando ciertas cosas. A mí me gusta y yo trabajo con universitarios, pero entiendo que, por ejemplo, los de jardines de niños tienen una, ¿cómo decirle? Eh, un reto especial, muy importante, sí, una situación muy especial, unas responsabilidades muy trascendentes. En los países de Escandinavia, en Dinamarca, en Finlandia, en esos lugares, es más importante el jardín de niños que la universidad. Se le paga más a un maestro de jardín de niños, se le exige más conocimiento, se le dan salones más pequeños y o sea, un maestro de jardín de niños en esos países tiene 4 o 5 niños y tiene además asistentes y trabajan más eso que, por ejemplo, en la universidad. En la universidad ya deben ser autónomos los muchachos y deben de crecer por ellos mismos y hacen otras cosas. Entonces, depende mucho también del contexto social. En nuestro país, por ejemplo, a veces los jardines de niños eran guarderías y los iban a guardar a los niños, o sea, como si fueran un objeto, una maleta, ¿no? Sí, entonces eso ha ido cambiando, gracias a Dios, y ahora hay generaciones de educadoras que mis respetos, pero cada momento tiene su especial interés, yo pienso. En ese sentido que mencionaba, sí comparto su opinión de tener ese reforzamiento en el nivel preescolar, porque podemos pensar que ese niño que está naciendo ahí en la escuela, pues no sabemos si mañana pasado pueda haber truncada su vida escolar, pero al menos ya tiene esa formación, esa fuerza que le puede dar abrirse camino. No, y se ven niños que, por ejemplo, van a unos jardines o a otros, o no van. Los niños que no van a jardines de niños, cuando llegan a la primaria son más huraños, les cuesta más trabajo, pierden un poco más de tiempo en socializar, hablan menos, cosa interesante, dicen menos palabras, están más apegados a la familia, papá y mamá, por ende. También a la familia le cuesta más trabajo dejarlos en la primaria. Entonces, yo creo el jardín de niños, la etapa de los, vamos a decirlo así, del año a los 4 años, es fundamental. Ese bien podría ser un sentido humano, o ya es un sentido humano, digamos, positivo o negativo. El que yo te apegue, te absorba, o el que te deje un poquito más ser tú personalmente. Yo pienso que tiene que ver con la madurez. O sea, cuando yo me refiero a sentido humano, para mí sentido humano tiene que ver con el esfuerzo consciente de estar con los demás, apoyar y acompañar y darle a los demás. Es decir, yo debo de ejercer un liderazgo para beneficio de todos, no nada más del mío propio. Eso significa para mí sentido humano. Entonces, de nada sirve que yo sea un líder si todo es para mí, o sea, y yo nomás me guardo y soy egoísta. Eso es sentido humano. En el caso que tú me preguntas de a lo mejor una familia que guarda mucho a su pequeño bebé o a su hijo, quizás digo, y aquí me voy a atrever, ¿verdad? Yo no tengo esos conocimientos, pero quizás pierden la oportunidad de que descubra otras cosas su hijo al socializar con otros niños, y bueno, le puede dar también mucha fortaleza, pero al mismo tiempo está en desequilibrio la ganancia que puede tener al socializar con otros niños de su edad. Se ve también en el caso, por ejemplo, de los niños que son hijos únicos. Hay niños hijos únicos que son maravillosos y les va muy bien, y hay otros que tienen ciertas conductas o comportamientos que son muy típicas de niños únicos, de individualidad, a veces de narcisismo, de egocentrismo. Están muy limitados, o sea, se notan que muy limitados, ¿no? O sea, no puedo pasar esta raya por algo, ¿no? O sea, sí, hasta ahí tienen ese límite ellos. Sí, y
ahí se pierde el sentido humano, ¿no? Ese liderazgo, ¿no? Sí, el sentido humano se va a dar más, por ejemplo, en la secundaria, cuando se dan o en la etapa entre los, que es la adolescencia entre los 12 y los 16 años, porque es donde se dan las relaciones de amistad más fuertes, de solidaridad, de lealtad. O sea, un niño de secundaria, lo peor que le puedes hacer, o lo peor que él puede hacer, es delatar a un compañero. Es lo peor, porque ahí la lealtad es el valor más importante, el ser leal a mis amigos, el pertenecer a un grupo. Entonces, mi sentido humano es, prefiero el beneficio del grupo que el mío propio. Prefiero que me castiguen por algo que no hice que delatarte. Y eso a veces nosotros los adultos pensamos que está mal, pero si nos ponemos a pensar, a veces lo que le falta a algunas organizaciones es lealtad, es sentido de pertenencia, es mucho egoísmo. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Entonces, por un lado, hay que llamar la atención, regañar, desinhibir esa conducta o al contrario, aquilatarla. Pues todo es cuestión de observar bien y saber. Te voy a poner un ejemplo más simple. Yo tengo 2 hijos y los 2 se están peleando, están jugando y se están. Y entonces de repente los mando a llamar y yo sé, porque vi de reojo que se pegaron, se dieron manotazos. Entonces le digo, ¿quién pegó primero? Y entonces un hijo me responde, fui yo. La primera vez que yo hice eso, lo regañé muy fuerte. No debes de pegarle a tu hermano, etcétera. Pero después reflexioné y dije, a ver, le hice una pregunta y me dijo la verdad. Y yo lo debo eso de felicitar. Entonces, la segunda vez que los mandé a llamar. ¿Y quién pegó primero? Yo. Te felicito por decirlo. Está muy bien. Ahora, no debes de pegarle a tu hermano. Porque si lo haces, él te va a contestar y yo te tengo que reprimir y tienes una consecuencia. Pero no sé si me está explicando. Sí, es que ahí le enalteció el valor de la verdad. Exactamente. Pero ya usted ya después le dio el consejo de el valor de ya civil, de que debe tener respeto. Y generalmente como padres siempre regañamos a los dos, nos enojamos con los dos. Cuando dicen la verdad, los castigamos. Entonces, ¿ya para qué digo la verdad? O sea, pues si me vas a castigar, sí, pues ya no te digo nada. Entonces, sí, ya van tomando la medida, ya van tomando el sentido, te dicen, ya empiezan ellos a tomar. El niño va aprendiendo eso. A veces, aunque uno no lo quiera, o más bien, a pesar de nosotros. Ya para un último cuestionamiento, para terminar, la exposición que nos brindó, pues habla mucho de educar con alegría o estar alegres, estar con emoción, con pasión, hasta cierto punto con ese juego, ¿verdad? O sea, esa interacción, ¿no? Todo. Sí. Actualmente, ¿a quién considera usted que presenta más ese enfoque? ¿A nuestros docentes o nuestros alumnos? Ah, caray. Yo digo que hay de todo. O sea, debe de haber docentes, hay docentes. Yo conozco algunos. En su conocimiento, en su propia experiencia, ¿a quién daría más crédito actualmente? Híjole. Eso es una pregunta fuerte. ¿Quién es? Yo te podré hablar de docentes muy buenos y de alumnos muy buenos. Pienso yo que los alumnos ahorita nos exigen más. Quizás me decantaría un poco más por los alumnos. Los alumnos, si los dejas hacer cosas y que descubran por ellos mismos el conocimiento, son maravillosos. Y hay ejemplos muy claros en donde no necesitan maestro. Y a veces nosotros como maestros somos más un contrapeso, una balastra, ¿cómo decírtelo? Sí, un lastre, exactamente es la palabra que andaba buscando, que a lo mejor un impulsor, que a lo mejor un detonador. Entonces, a mí me pasó hace poco que yo quería que me escucharan y no me estaban escuchando. Entonces, cuando busqué con ellos otras maneras, las encontramos y nos empezó a ir mejor. Entonces, quizás sí los alumnos son los que están impulsando más, también quizás porque tienen más cerca mucha información y la saben encontrar y la saben discernir. O sea, un joven ahorita de 14, 15 años, tú pregúntale algo que va a buscar en internet y lo encuentra de manera muy rápida.
lo hace ya intuitivamente. Es como, a lo mejor es como para hace 20 años a un joven era subirse a un árbol o jugar algún deporte. Para él un deporte ahorita es navegar por internet. Y no es que internet sea todo, porque no lo es todo, pero, pero llegó para quedarse, es una herramienta más, es una herramienta poderosa. Pues en este caso, ingeniero, algo que guste añadir o algo Pues que quiera agradecer, concluirles. yo creo que agradecerle al Congreso y a ti, Emiliano, porque yo me he sentido muy a gusto. Es muy emocionante estar con docentes, porque todos tenemos la vocación de enseñar, de estar con jóvenes, niños o jóvenes. Yo estoy muy feliz en este Congreso, la verdad sí me siento muy arropado, y yo te agradezco la entrevista y agradezco por tus micrófonos también al Congreso, a Cintia y al doctor Figueroa. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable y pues que siga disfrutando su estancia aquí en el Congreso. Gracias. Muy amable, gracias.